Hola a todos. Les habla el ingeniero William Sánchez de la Universidad de Medellín, especialista en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en geotecnia de la misma Universidad Nacional de Colombia. Hoy venimos a hablar del tema de asentamiento y rotación en fundaciones. Ya había colgado un video, pero quedó como muy malo el sonido, entonces vamos a hacer este nuevo video y vamos a tratar de aclarar unas cositas que quedaron como pendientes. Utilizamos la bibliografía de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Braja Medas, capítulo 4.4. Ingeniería de Cimentaciones, séptima edición de Braja Medas, capítulo 5.4. Ahí pueden consultar todos estos temas. En el transcurso de las imágenes que vamos a estar presentando, voy a ir haciendo unas precisiones y algunos repasos. Bueno, los asentamientos primarios están basados en la teoría de la elasticidad, en la ley de Hooke. O sea que aquí no vamos a tener en cuenta los asentamientos por conciliación porque son en el tiempo y son cuando ya hay una carga de consideración en el tiempo que nos ha llevado a un comportamiento no elástico, sino más bien por encima del límite por encima de la elasticidad, o sea, como tirando a un límite plástico, o a la plasticidad que llamamos. Entonces, ustedes saben que los esfuerzos, que las deformaciones son el esfuerzo dividido el módulo de elasticidad y de elasticidad del suelo. Esta SH que viene acá es el módulo de elasticidad del suelo en el espesor del espesor o de la capa, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, uno debiera calcular cada 50 centímetros esos tipos de deformaciones y hacer al final una sumatoria que es una integral desde cero hasta la altura del estrato. Por eso la fórmula, bueno, y aquí a este lado les estoy presentando el volumen del suelo inicial en este lado, el aire, el agua y los sólidos, y cuando hay un asentamiento pues el volumen de ácido se puede reducir. Entonces aquí podemos encontrar en las diapositivas que vamos a tener las fórmulas en función de la relación de vacíos y también con respecto también al coeficiente Poisson del suelo que actúa en cada una de las caras. Entonces, si nosotros miramos la fórmula, decimos que el asentamiento no es otra cosa que la integral de las deformaciones desde 0 hasta h, pero como esto es el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad, entonces sacamos el módulo de elasticidad aparte afuera y decimos que los asentamientos elásticos son en 3 dimensiones y las vamos a poner este más pequeño acá. Entonces vamos a mirarlo acá, vamos a mirarlo en una figura que tengo por acá. Con respecto a esta carga, el esfuerzo aplicado en la cara de X de Y, en el esfuerzo en Z aplicado en la cara de X de Y, ese sería el esfuerzo principal vertical, y en los laterales va a tener unos diferenciales de sigma X en la cara de Z de Y multiplicado por el coeficiente de Poisson respectivo de X, aquí el diferencial en Y del esfuerzo multiplicado por el coeficiente de Poisson, y lo vamos a ver aquí en la fórmula. Volvamos a la fórmula, acá donde estábamos, por el diferencial en Z, porque acuerden que la carga se está aplicando de manera vertical, o sea, por el eje Z. Este es el eje Z, este es X y este acá es Y y este es Z. Entonces, en ese orden de ideas, ya pues tenemos el repaso de esta fórmula, que eso lo pueden ver en el libro y en las notas de suelos 1. Entonces acá nosotros, lo que yo les decía,
nosotros vamos a tener en cuenta esta región lineal de 0 a A, que es donde ocurre por lo general en el tiempo de construcción, porque nosotros cuando estamos construyendo el edificio, los primeros asentamientos se van a dar cuando ya se termine el edificio, o sea, en el primer año de construcción o en el segundo año, bueno, lo que se demore la construcción. Después de construido el edificio vamos a tener un asentamiento primario en esta zona. De aquí para allá son lo que yo le decía, la plasticidad, que ojalá los asentamientos secundarios no salgan de esta zona para que no haya una deformación pues del suelo y de pronto nos tengamos pues una falla estructural en el edificio. Acá en esta página les voy a mostrar los coeficientes de Poisson. Entonces aquí está la fórmula. Aquí pues DH quiere decir dz, que es el diferencial de la altura donde se está aplicando donde se está aplicando el asentamiento. Por eso yo lo hago por capas. Entonces aquí tenemos la fórmula y todo está con el coeficiente de Poisson. Por ejemplo, en Z es como es la aplicación de la carga directa y en las otras son los esfuerzos por el coeficiente de Poisson, como lo vimos pues en esta figurita que les adelanté, que está acá en esta diapositiva. Entonces, claro, aquí esta carga entra y entonces se deforma en Y y se deforma en X. Eso se multiplica por el coeficiente de Poisson y entonces tenemos esta fórmula que estábamos viendo acá. Entonces aquí tenemos los coeficientes de Poisson, los más utilizados. En arcillas rígidas no drenadas está entre 0.1 y 0.2. En arcillas no drenadas 0.5, que esos son cuando tienen alta dureza. En limos es 0.3, en arena de 0.1 a 0.3 y en roca es 0.2. Entonces en ese orden de ideas, nosotros acá sabemos que el esfuerzo es la deformación, es el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad. Entonces, pero el esfuerzo que es la carga sobre el área, que eso lo llamamos nosotros en suelos Q sub 0. Listo, entonces ya la ponemos ahí en función de Q sub 0. Y decimos que esa deformación aplicada a cada estrato, por cada estrato, si yo le hago esta sumatoria acá, si hago esa integral, estoy haciendo el asentamiento total. Entonces, haciendo los respectivos reemplazos, delta E por H, que sería el asentamiento en el estrato I, por H, no es otra cosa que P, que el P sub, perdón, aquí es el P sub, la carga sobre el área, y dividido el módulo de elasticidad, y por la altura I. Entonces, ¿qué es esto? Es Q sub 0 por H, Q sub 0, dividido el módulo de elasticidad, que no es otra cosa pues que volverlo a poner en el esfuerzo en los términos de diferencial, que es el esfuerzo en el diferencial Z. La deformación total será la sumatoria en 3 dimensiones dada por esta fórmula que aquí también estaba, que ya la veníamos viendo. Y acá les dejo la figura de la deformación. Aquí también está la fórmula. Esta grafiquita es básicamente esta. Yo no sé si ustedes ya han visto los videos de rótulas que monté en el canal, donde también tenemos en la deformación de columnas, explicamos esta gráfica, pero en columnas en concreto, y aquí la estamos aplicando, es el módulo elástico unidimensional del suelo. Pero las regiones son muy parecidas y es básicamente casi que este mismo comportamiento. Entonces, vamos ahora a determinar cuando una fundación es rígida o es flexible. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para calcular los asentamientos. Resulta que a las fundaciones se les calculan directamente los asentamientos en la zona central y en la zona de las esquinas. ¿Qué es lo más práctico? En el libro de Braha y Medas, en los dos libros que les acabo de citar,
tenemos la facilidad de calcular el asentamiento flexible y se multiplica, y para hallar el asentamiento rígido cuando la cimentación es rígida se multiplica por 0.93. Eso está en el libro de principios de ingeniería de cimentaciones. Vamos a ver si aquí lo logro ubicar. Vamos a mirar acá. Asentamientos. Bueno, aquí está la gráfica, véala acá. En esta, esto es lo mismo que está en el libro de ingeniería también de cimentaciones. Ingeniería. Esperen, yo lo busco acá. Principios de ingeniería. Yo busco aquí Braja y me da así. Vamos a buscar aquí el capítulo 5. Este no es el libro, esperen, que es que tengo 3 libros de este es Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones. Vamos a colocar eso bien en la bibliografía para que ustedes no me vayan a confundir. Fundamentos de Ingeniería, sí está bien colocado. Aquí es el capítulo 5.4, 4.4 y 5.4 y 5, para que lo dejemos ahí bien. Entonces vamos a mirarlo con calma, para que ustedes vean de dónde salen unas formulitas de asentamientos, que son unas correlaciones pues que ellos dedujeron. Carga óptima en las cimentaciones, capacidad de carga, cimentaciones superficiales, esfuerzo debajo un área rectangular, 226, pongámosle otro 20 aquí. Bueno, entonces resulta que todos estos factores, todas estas cargas diferenciales que son Q sub 0, tienen un factor de influencia que está relacionado, ellos lo relacionan 1 sobre 4pi por 2mn y aplican esta fórmula donde m es b sobre z, o sea, sobre la profundidad, y n es la longitud sobre z. Todas estas formulitas las vamos a ver aquí, ya pues resumidas en el caso concreto de la cimentación que vamos a aplicar nosotros. Entonces aquí solamente les voy a aplicar, vean, les voy a explicar acá cómo se aplica esto. Esta curva es el asentamiento de la flexible. Vamos a quitar esto un poquito, vamos a ponerlo así y vamos a tratar de agrandar esto. Pongamos esto en el 100. Entonces acá, y esta que viene acá, esta que es como pareja y tiene deformación en los bordes, es la del asentamiento de la fundación rígida. Si corremos esto para acá, pues este punto acá va a ser el del asentamiento. Con respecto a este punto se va a calcular en el centro, y con respecto a este punto vamos a calcular la esquina. Entonces aquí únicamente lo que tenemos acá en esto es que ese es el asentamiento elástico, eso es el módulo de elasticidad, H el espesor, y mu sub es la relación de Poisson, y los diferenciales en X y Y en Z es el incremento del esfuerzo. Esto está sacado de la teoría de Bowles en el 87. Entonces, en ese orden de ideas, ellos deducen estas fórmulas que están también en el libro. La cimentación flexible se calcula de la siguiente manera: B por Q sub 0 sobre su S por 1 menos el módulo de Poisson al cuadrado por alfa medios. Eso es en la esquina. Y en el centro, este alfa medios pasa a ser alfa, y es en el centro de la cimentación. Entonces le dicen a usted, pero ¿qué es alfa? Sí, alfa es 1 sobre pi, lo que estábamos viendo ahora en el libro, que les recomiendo que se lean el capítulo 5.4.
pues el 5 completo. 1 sobre pi, alfa es igual a 1 sobre pi, logaritmo natural de esta fórmula, más m, logaritmo natural de esta fórmula, y m1 es L sobre B, el ancho de la cimentación, y L es la longitud de la cimentación. Aquí dan un alfa promedio, pues uno puede sacar el promedio, pero en realidad uno debe calcular las dos. Calculadas estas dos, tanto la de la esquina como la del centro, esos dos valores usted los puede multiplicar por .93 y le da los asentamientos en una fundación rígida. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque la mayoría de las fundaciones que nosotros calculamos en edificios pequeños o en la mayoría de los edificios nos dan rígidas. Es muy raro que una flexible, pero se puede presentar. Entonces, en ese orden de ideas, pasamos acá. Quiero que tengan presente este otro repasito. Y acuérdense que nosotros teníamos unas correlaciones referentes al módulo de compresibilidad para calcular los asentamientos primarios. El asentamiento primario, pues por teoría, se debe aplicar esta fórmula. El coeficiente de compresibilidad por la altura del estrato sobre 1 más E sub 0, que son los vacíos dados por el laboratorio, por el logaritmo de la carga inicial. Por decir algo, le metí 100 en el laboratorio, más los incrementos, voy a incrementar de a 20, más el incremento de 20, más la carga final, pero la carga final nunca va a ser ni 100, ni 50, o sea, la carga final es el incremento de la carga final hasta que falló. Entonces ya en la última que falló, ¿cuánto subió la carga lo último? 15, 18, ese es el valor, sobre el P sub 0. Entonces, en ese orden de ideas, los estudiosos de este tema se sacaron unas correlaciones. Sí, pues el coeficiente, el MB es A sub B sobre 1 más E sub 0, que es el área de vacíos, y 1 más E sub 0, que es la relación de vacíos, ¿cierto? Ahora, dijeron, no, es que hagamos una correlación donde involucremos el límite líquido. Entonces, la fórmula para arcillas dice que el coeficiente de compresibilidad es .009 por límite líquido menos 10, entre paréntesis, para limos. Y en el otro es .007 por límite líquido menos 10 para arenas. ¿Qué pasa ahí? Pasa lo siguiente. Resulta que ese .09 por LL menos 10 o .07 por LL menos 10 reemplaza ese coeficiente de compresibilidad por el incremento de carga. O sea, reemplaza este M sub B. ¿Ya? Por el incremento de carga. Entonces, esta formulita que les estoy señalando ahí, multiplicada por la altura, es el coeficiente de compresibilidad por el estrato, por la altura por el espesor del estrato. Entonces eso nos da el asentamiento. Por eso cuando usted lo hace cada 50 centímetros en una tablita en Excel, usted al final suma los asentamientos de cada estrato. Y obviamente cuando llegue a la profundidad de la fundación será esa sumatoria o esa integral que estábamos viendo acá al principio. Esa integral va a ser el asentamiento final del que estamos hablando. ¿Para qué nos sirven también estos coeficientes? Nos sirven y cuando están correlacionados con el límite y con el índice de plasticidad, podemos nosotros determinar si los suelos son posiblemente expansivos o no son expansivos. Ahí también les dejo la tablita de la norma NSRH. Con respecto a los vuelcos, con respecto a las cimentaciones flexibles, hay una cosa que se llama el vuelo, no el vuelco, sino el vuelo. Si el vuelo es menor que 2 veces la altura de la zapata es rígida, pero si es mayor, es flexible.
Entonces, yo quiero acá, me voy a adelantar por aquí un poquito para calcular ese vuelo. El vuelo no es otra cosa, y vamos a mirar acá esta fórmula. Aquí tenemos el ancho de la zapata. El ancho de la zapata es B. El ancho de la zapata es B. Y los vuelos son lo que sobra acá. Y este Bped es el ancho del pedestal. Entonces, ¿cuál es la fórmula ahí? Que el ancho de la zapata es igual a 2 veces el vuelo más el ancho del pedestal. En otras palabras, despejamos V, que es el vuelo, y nos da que es el ancho de la zapata menos el ancho del pedestal dividido 2 me da el vuelo. Entonces ahora, como ya tenemos el valor del vuelo, porque eso geométricamente usted lo va a tener a la mano, entonces como usted ya lo tiene a la mano, usted dice, bueno, es que el vuelo me dio 0.5. Entonces usted dice, bueno, ese 0.5 debe ser menor que 2 veces esta altura. Entonces ahí sí va a decir usted, bueno, entonces ya puedo saber si es rígida o no es rígida. Entonces acá vamos a poner esto acá, véala acá. Entonces volvamos a poner esto aquí como estaba. Entonces venimos y chequeamos si el vuelo, o sea, V, si V, que es el vuelo, es menor que 2H, es rígida, entonces listo. Ya sabemos cómo determinamos esto. Sigamos donde veníamos. Aquí les dejo también la nota. Estamos calculando el alfa. El alfa para cimentaciones circulares. Entonces cuando tengan una pila o algo, ustedes pueden utilizar este cuadro donde el alfa también está relacionado. L sobre B, escogen un alfa, lo que le dé el alfa, ustedes vienen acá y lo escogen, y bueno, y ese factor de alfa se utiliza en el cálculo de las cimentaciones flexibles o rígidas. Ya saben cómo la determino en una pila. Muy sencillo, usted simplemente tiene el ancho de el ancho en este caso sería el diámetro, ¿sí? Y usted también va a tener pedestal, entonces simplemente calcúlelo así, con el pedestal o con el dado que va sobre la pila, para que no se confunda. Entonces, ahora pasamos veníamos acá, pasamos a esta diapositiva donde yo les estaba diciendo que la parte del asentamiento rígido es igual a 0.93 el flexible en el centro o en la esquina. ¿Sí? Eso también está en la figura 417 de Braha y Medas. Entonces, como ya sabemos cómo clasificamos las fundaciones en flexibles o rígidas, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Esta opción 1 que dice ahí para calcular la fundación rígida es, ustedes tienen esas dos opciones. Calcular la flexible, que me parece como mucho más fácil, programarla, o también programar esta fórmula. Esta también se puede programar en una hoja de cálculo. Y usted simplemente hace esto. Lo que pasa es que aquí usted tiene que tener en cuenta los factores F1 y F2. Aquí hay una equivocación del libro, ¿no? Aquí esta no es la de la esquina, esta es la del centro. Y esta es la de la esquina. Entonces, simplemente usted... pero ¿dónde va a sacar F1? Sí, ya lo voy a decir. Porque usted ya el coeficiente de Poisson lo tiene. Solamente le faltan estos dos factores. Entonces, muy sencillo. Vea. El F1 está determinado acá. Usted dice H sobre B. Bueno. 0.5 dividido 1. 0.5. ¿Cierto? Entonces la por aquí, vea. La por aquí. Pero le dice L sobre B es igual a 1. Entonces usted se viene para esta curva, vea. ¿Cuánto le está dando aquí? ¿Cuánto le da F1? 0.8. Listo, ya tiene F1. Ahora se viene para acá. Entonces ya tenemos el F1 listo. Entonces vamos para el F2. H sobre B, la altura de la fundación sobre B, le da 0.5. Entonces eso está por aquí, vea. Y L sobre B le da 1. Entonces usted viene y le da 1.
1 y punto 5, ¿cierto? Entonces el 1 está aquí, véalo aquí. 1 y punto 5. Entonces, ¿cuánto le da esto? ¿Qué valor le dio usted aquí? En 1, vea, en 1.5. Entonces aquí le está dando 0.0. Vamos a meterle la rayita, vea. 0.5. No se ve. Bueno, espera, yo le pongo a que la vea. 0.5. Y viene por 1, pero 1 le da aquí en este cruce. Entonces usted llega. Mucha, se me cambió. Vamos a meter otra. Entonces le da en este cruce de la 1, le dio aquí. ¿Cuánto leí ahí? ¿0 qué? .75. Entonces le dio 0.075 ahí. Entonces ese es el valor de F2. Entonces no se me confundan, eso es una cosa de gráficas y leer valores y aplicar la fórmula y programar la fórmula después de leído el valor. Entonces sigamos acá abajo. Volvemos a esta, la opción 2 es lo que yo les acabo de decir, 0.93 por el flexible. Y entonces ahí ya tienen ustedes las dos maneras de determinar una fundación rígida o flexible. Ya explicamos este ejemplo, ya se los adelanté. Ya sabemos que, por ejemplo, una zapata puede ser, dependiendo después de los valores, y puede ser más bien flexible, rígida. Ahora vamos a un ejemplo. Una zapata de metro por metro, un espesor de 50, una H, ¿cómo está H mayúscula? De 50, columnas de 30 por 30. Entonces, pero ¿y usted cómo usa el pedestal? Muy sencillo, ¿verdad? El método que yo utilizo para un pedestal es el siguiente. El B de la columna más 10 por el H de la columna más 10. Entonces, si la columna es de 30 por 30, a cada lado, 10 y 10 a cada lado serían 50. Y la H es de 50, de 30, y entonces al lado y lado serían 10, serían 20, entonces sería de 50 por 50. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo ahí? No se me confundan con esto. Estoy diciendo 30 más 10 de un lado más 10 del otro, igual 50. Ese es para el B. Ese es para el B del pedestal. Ahora, ¿cómo calcula el H del pedestal? La misma cosa. H del pedestal es igual a 30 más 10 más 10. Igual 50. Ahí está. Entonces, simplemente, como usted ya tiene el B del pedestal, entonces usted dice 1 metro de la fundación. Véalo acá. Vamos a poner esto aquí amarillo. 1 metro de esto, menos el B de la columna, menos el pedestal de la columna, da 0.50. Dividido da 0.25. Y ahora, y 0.25 es menor que 2 por 0.5. 0.25 es menor que 1, sí, se comporta como rígida. Y entonces ya ahí tenemos un ejemplo subsanado. Listo. Bueno, ahora vamos a mirar unos predimensionamientos de la zapata como repaso. Vamos a repasar algo. Este ejemplito que tengo aquí a mano, vamos a ver si me lo deja ver. Este ejemplito que tengo aquí a mano, y aquí sí lo voy a volver a poner un poquito más grande. Dice que es para un edificio de 3 niveles, que es muy común, una carga de 150 toneladas, un momento en X de más 3, un momento en Y de menos 2,5, un QSUA de 30 toneladas y una profundidad de desplante de 3 metros. ¿Cuál es el área mínima de la fundación? Es el PSU sobre el QSUA. Bueno, aquí acuérdense que esto es 30 toneladas metro cuadrado. Aquí se me fue, hermano. Esto es toneladas metro cuadrado. Esto es toneladas sobre metro cuadrado. Listo. Entonces, mírelo, aquí está. Mírelo aquí, tonelada metro cuadrado. Entonces esto me da 5 metros cuadrados. B por L. Vamos a hacer la cuadrada. La raíz da 2,25. O sea, la raíz de 5 da 2,23. Entonces lo pongo en 2,25. Entonces, listo.
Entonces, aquí hice un cambio de unidades, lo pasé a kilonewton para calcularlo en una hojita de cálculo que yo tengo de unas fundaciones. Y nos dice, bueno, que, esta fundación la podemos haber escogido 230 por 230. Entonces, usted puede, más o menos eso da 30, 62 centímetros cuadrados. Eso lo podemos hacer con una hoja de cálculo de fundaciones. Ahí yo puse los resultados. Y aquí les tengo un truquito. Mire, para uno y dos pisos en Colombia la NSR dice que es mínimo 25 por 25. Yo de 1 a 3 pisos estoy utilizando 30 centímetros. Columnas de 30 por 30. Un área de 900. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo cojo y digo, vea, para los primeros 3 pisos de 30 por 30. De ahí para arriba, por cada piso, yo aumento 10 centímetros en la columna del espesor. Es decir, para 4 pisos las columnas mínimas serían de 40 por 40. Para 5 de 50 por 50 y así sucesivamente. Ah, pero es que los arquitectos le dicen a uno, no, pues que hermano, vea, yo necesito que en ese edificio de 5 pisos es de 50 por 50, ¿cierto? Vamos a poner aquí 5 pisos igual a 50 por 50. Y llega el arquitecto con sus cosas y dice, no, pues que yo necesito una columna por una cara de 30. Entonces, ¿de cuánto es el otro lado? Entonces usted le dice, ah, sí, es que 50 por 50 da 2500 centímetros cuadrados. Y usted tiene 30, entonces lo divide por 30. ¿Cuánto le da? Ah, entonces vamos a ver aquí en una hojita de estas. Vamos a decirle a este que nos diga cuánto es más 2500 dividido 30. Nos da 83. Entonces ya usted le va a decir al arquitecto, así hermano, entonces en el otro sentido, la cara tiene que ser de 85 centímetros. ¿Sí? Y entonces así usted se cura en salud porque está colocando el área mínima, que además después de eso le va a tocar chequear columna fuerte, viga débil. ¿Cuál es el otro truquito de columna fuerte, viga débil? Ah, sí, señor. Espérese, nada, yo trato de explicarlo acá con un cuadrito. Vea. Resulta que esta es la columna. Pongamos que la columna es de 50 por 50, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Para que me cumpla columna fuerte, viga débil. Yo trato de que esta viga, que se la voy a rellenar de azul, yo trato de que esta viga tenga recubrimiento aquí de 5 centímetros y de 5 centímetros. Entonces, ¿de cuánto me queda? De 40. Entonces, vamos a poner acá, vea. Este es de 50 centímetros. Vamos a poner este minúsculo. Listo. Este es de 50 centímetros. Entonces, ¿de cuánto es esto? De 40. La viga haría de 40. Y puede ser de 40 por 50. Porque es que lo que me interesa es que esta viga entre al nudo haciendo parte integral de la columna. Entonces con esto que estoy controlando yo aquí, miren, se los voy a dejar aquí en la diapositiva. Columna fuerte, viga débil. Por lo general, cuando usted hace el diseño en etapas, que es el que más utilizo, y hace este control, usted no va a tener problema en el controlar las derivas ni en el control de columna fuerte, viga débil. Bueno, ese es un paréntesis de un repaso. Les voy a dejar aquí, bueno, y aquí está más o menos pues lo que aquí ya calculamos. Si esta zapata que hay acá de 230 se comporta como rígida, sí se comporta como rígida porque aquí está
2b más 0.5 igual a 230, 230 menos 0.5 da 180, 182 da 90, 90 es menor que 2 veces la altura de esta zapata, que es de 80. 90 es menor que 1,60, sí, da rígida. Aquí hay un esquemita de cálculo, se los dejo ahí. Mire, aquí está de 80, vea. Aquí está de 80. Da 30 y 30, 60. Entonces aquí está todo el cálculo. Pero esto se los dejo pues porque yo no voy a hacer énfasis en esto. Aquí hay una para 14 niveles. Da de 280, el espesor da de 70. Pero esto es como una pila, sobre una pila. Entonces simplemente lo que les decía yo ahora, que para calcular esto, entonces ustedes tienen que mirar que si esta es una zapata equivalente de 2,80, pues eso es una zapata muy grande. Ahora yo también puedo calcularlo con la pila. Aquí les dejo el ejemplo de cálculo de la pila, donde tenemos 1800 toneladas menos 8 y 15 toneladas. Porque si esto fuera en zapatas daría de 280 por 70, pero es una zapata, miren, una profundidad grandísima. Entonces aquí ya no se puede utilizar esto, utilizamos es una pila, listo. Pero entonces acá, colocando el ejemplo de la zapata, capacidad misible del suelo 43 toneladas a los 20 metros, nos va a decir aquí que el diámetro mínimo constructivo es de 1,50, que está aquí, ¿sí? Y nos va a decir que con esos 1,50, haciendo todos los cálculos de estas fórmulas que están en la norma, requiere refuerzo mínimo. ¿Y cuál es el refuerzo mínimo? El refuerzo mínimo es de 0.005 por 1,50, nos da 88, que quiere decir que serían 44 varillas de 2 centímetros de 5 octavos. Yo coloqué 45 y nos dan espaciadas a casi 7 centímetros, que es lo que permite la norma. Entonces esta diapositiva nuestra la vamos a eliminar para que no nos confundamos. Bueno, tenemos que dejarlas por lo del ejemplo, ¿cierto? Por lo del ejemplo de esto. Entonces, aquí lo que yo le estoy haciendo es el repaso de que como esta sección es tan grande y eso es una profundidad tan grande, entonces más bien se calcula la pila, se escogería el diámetro, escoge uno el de 1,25, como no cumple, pues obviamente aquí el cuadro nos dio que era de 1,50, veanlo aquí, 150 centímetros, y tenemos que cumplir las relaciones de que los esfuerzos de las fuerzas últimas en Z sobre el F'(CU), el flexocompresión sobre el flexocompresión, más en el de X, el de Y, el de Z menor que U, sobre la flexocompresión son menores que 1. Y la flexocompresión es 0.65 F'(C). Entonces, dejémosla ahí para que se oriente. Les dejo esto también. Entonces, ahora sí vamos a entrar. Todo esto que hicimos, todos estos chequeos que hicimos, para poder llegar aquí, vean. La determinación del tipo de cimentación rígida flexible y la rotación. Entonces, ¿qué fue todo eso para llegar hasta aquí? Sí, señor. Esta es la fundación inicial y esta es la fundación asentada, en exageración. Con respecto a este punto hay un asentamiento 1, con respecto a este punto hay un asentamiento 2, y esto es una diferencial de los asentamientos. Entonces la diferencial del asentamiento es el S mayor menos el S menor. ¿Y cuál es la rotación? La rotación es simplemente tangente de alfa. Tangente de alfa es delta S sobre B. Aquí, tangente de alfa es delta S sobre B. ¿Y cuál es el ángulo alfa? Alfa es tangente de delta S sobre B y esto le da en grados. Si este ángulo es menor que 1, se desprecia la rotación. Ya. Ahora, ¿contra qué chequea usted el delta S? El delta S lo chequea usted contra la tabla, que ya le voy a decir cuál es. Dale aquí. Contra la tabla H49-1. Acuérdese que cuando la nomenclatura
de la NSR lleva al final guión algo, es porque es una tabla. Si lleva punto 4.9.1 es un artículo. Cuando dice cuando dice H4.9-1 es una tabla. Listo. ¿Contra qué se chequean esos asentamientos? Mire, contra estos son los máximos asentamientos diferenciales calculados expresados en función de la distancia entre apoyos de las columnas, es decir, entre las luces de las columnas, no entre la L de la zapata, ni contra la L de la pila, que en este caso sería el diámetro. ¿Sí? Ojo, hay que hacer claridad en eso. Contra la L de los ejes entre columnas. Entonces, ¿qué va a pasar? Este cuadrito viene de Excel y todo lo que está ahí en naranjadito son los datos. Son los datos. Pero yo este cuadro, por ejemplo, que es el de los módulos de elasticidad y el del de deformación, está elaborado con base a Braja y Medas en el capítulo 4. Pero esta columna, vamos a ver si logro colocarle a esto este contorno. Esta columna es la que son los valores que yo más utilizo dentro de mis años de experiencia y son los valores que más se aplican para los módulos de deformación, porque los módulos de elasticidad pueden ser un poquito mayores que el mismo módulo de deformación. Sin embargo, cuando estamos hablando de los módulos de deformación, pues es conveniente trabajar con este tipo de suelos. Hay una bibliografía que les voy a mostrar de unos autores rusos. Vamos a ver si la tengo aquí. A ver, que es que ahorita la tenía a la mano. Vamos, espérenme un segundito, yo la busco. No, es importante que la vean porque me pareció muy buena. Esta, véala acá. Cálculo de capacidad portante basado en geofísica y métodos convencionales. ¿Qué pasa? Con este libro, estos dos autores de la Universidad Salesiana aplican las teorías rusas. Aplican unas teorías rusas. Esto es de Ecuador. Y me pareció muy interesante porque módulo de elasticidad tienen unas correlaciones muy buenas y dicen para limos, para arcillas, pero ojo, dice que como son rusas, que cuando se vayan a aplicar a América y sobre todo pues ellos en Ecuador, tienen que tener mucho cuidado al aplicar eso. ¿Por qué? Porque es que ellos aquí esto lo hacen es para cuando usted hace los ensayos hace los ensayos de geofísica. Es decir, cuando usted hace lo que nosotros llamamos el ensayo de geofísica, donde usted tiene 3 puntos y usted va simplemente obteniendo los valores de la velocidad de onda. En ese orden de ideas, con estos ensayos geofísicos, ellos dan estas fórmulas y dan los coeficientes, el módulo de Young, y mire, todo con base a la velocidad de onda S y a la velocidad de onda P. Es muy interesante porque muchas veces si está uno en el campo, pues de una vez puede aplicar esto y tener un valor de campo predeterminado antes de que se lo den los del ensayo.
También se pueden buscar correlaciones de otros autores, pero me pareció muy interesante, se los quería mostrar. Ahora, estos son los asentamientos que yo les vengo hablando, los máximos asentamientos de las diferenciales calculados en función de la distancia entre apoyo de columnas. Y la hojita de cálculo la elaboramos de la siguiente manera. En la primera parte colocamos la descripción, el ancho de la columna, pues esto es un edificio muy típico, en las 4 perforaciones. Dijimos que las 4 perforaciones van a estar, vamos a colocarle aquí, que la altura de fundación, o el D sub F mejor, D sub F, la profundidad de desplante es de 2,5 metros. Entonces, tenemos que como esto es un edificio uniforme, pues simplemente pusimos .5, esto nos va a dar los mismos valores. La zapata calculada para un edificio de 4 pisos. Perdón, eran 3 pisos y un, bueno, es de 3 pisos, ya me acordé. Ahora, las columnas son de 30 por 30. De 5 pisos, perdón. De 5 pisos, las columnas son de 50 por 50. El pedestal es de 70 por 70. La zapata nos dio de 1,40 por 1,40. Y entonces ya acá, teniendo eso, calculamos el vuelo. ¿Cómo hago para calcular aquí para que me dé de un solo valor la zapata rígida? Simplemente digo que el mayor de estos valores, vamos a mostrarles el cuadro para que lo tengamos, y ya aquí sí vamos a agrandar el cuadro y vamos a salir de esta vista y lo vamos a poner normal. ¿Qué va a pasar acá? Acá les estoy diciendo que me calcule el vuelo de cada uno de estos dos. Entonces, tanto con B como con H, ¿cierto? O sea, en los dos sentidos. Y aquí, ¿qué le estoy diciendo? El máximo valor de estos dos, ¿sí? Verifique que sea menor que 2 veces la altura de la zapata. Si eso pasa, es rígida. Si no, es flexible. Mírenlo ahí. Yo les vuelvo a agrandar un poquito esto y se lo muestro acá. Hágalo ahí. Mírenlo acá arriba. Y eso se hace para todo. Listo. Entonces, ahí ya quedamos con eso al día. Ya sabemos cómo lo hacemos. Aquí estoy metiendo datos. Ancho de columna, altura de columna. Calculo el pedestal, el ancho del pedestal. Simplemente le sumé .20. Calculo la altura del pedestal. Le sumé .20. Estos dos datos son predeterminados. Los anchos y la longitud de la zapata. Aquí le puse una distancia mayor entre columnas, 5 metros. Pueden ser 6, pueden ser 7. ¿Para qué sirve esto? Para calcular el asentamiento de acuerdo a la tabla. Para calcular, de acuerdo a la tabla H41, H49-1, cuál es el asentamiento mayor permitido para esta distancia entre columnas. Aquí tengo el módulo de elasticidad de la zapata, del concreto, por si lo llegáramos a necesitar, que es 3900 raíz de 21 megapascales. Ya usted lo cambia si es mayor, si lo llega a necesitar. En la siguiente parte, en la segunda parte de la tabla, vuelvo y coloco las propiedades del suelo, ¿cierto? Pero aquí estoy colocando el peso unitario, el ángulo de fricción que me lo tienen que dar el estudio de suelos, el módulo de deformación efectivo, que es el que acabamos de mirar, que está aquí, está en 15.5, que es el de los limos, y el coeficiente Poisson del limo, que también está aquí en la tabla, 0.3, que la tengo en las diapositivas, el promedio es 0.3,
Y la distancia, vuelvo y coloco aquí esta distancia para que la tengamos presente. Y calculo el Q sub 0, que no es otra cosa que el gamma por la altura. Gamma por 2.5, que es la profundidad del suelo, dividido el área. El área que es la zapata. Y calculamos la cimentación, el asentamiento en la esquina. Pero acuérdense, hay que calcular estos valores. Estos factores, los factores de cálculo es M1 es igual a L sobre B, y entonces aquí tengo 1 más M1 que me dio 1, raíz de 2. ¿Qué es raíz de 2? Es 1,41. Más M1, que es 1, 2,41. Aquí es 2,41 menos 1,41. 0.41, 2,41. Esos factores los utilizo acá con la fórmula, ¿sí? Entonces esta es la fórmula que nosotros traíamos de la diapositiva. Miren lo que les estoy diciendo. G9, ¿qué es G9? Vamos a ver qué es G9. G9 es B por J15, por elasticidad, por el módulo de deformación, ¿sí? Por 1 menos G15, el Poisson, el módulo de Poisson al cuadrado, hágalo aquí, G15 al cuadrado, por C22, ¿qué es C22? C22 es este ángulo alfa que ya sabemos cómo calcularlo, ¿cierto? Dividido 2 por F15, ¿qué es F15? Volvemos, por el módulo de elasticidad, por 1000 para que queden las unidades y por 100, y nos da 0.11. Este alfa se calcula 1 sobre pi logaritmo de toda esta carreta, vea. Mire, aquí está, vea. ¿Sí? Mire, aquí está en la fórmula. Por eso tienen que ser muy cuidadosos al aplicar 1 sobre pi por logaritmo natural de n15, que es este, sobre ¿qué? Sobre P15. Sobre P15, que es este, más M15, que es este, por logaritmo natural de Q15, que es este, dividido O15, véalo aquí. Entonces ya tenemos los alfas calculados en esta tercera zona. Aquí los calculamos. ¿Por qué vuelvo y le pongo también esto? Mire que la fórmula de este dice que estoy trayendo el estrato que le corresponde para que esto quede presentable en hojas de cálculo, para que usted le entregue para que usted haga el chequeo y lo entregue en las memorias. Entonces, calculado la cimentación flexible de cada uno de estos, ¿qué va a pasar? Usted dice, bueno, pero como mi cimentación es rígida, entonces yo me vengo para acá y digo, voy a calcularla en la esquina y en el centro. Punto 93 por esta, por la flexible, dale aquí. Y esta, punto 93, ¿por qué? Por la flexible. ¿En dónde? En el centro. En el centro y en la esquina. Delta S, ¿cuál es la diferencia de alturas de los asentamientos? Es punto 21 menos punto 10, véalo ahí. Tangente de alfa. Tangente de esto. Es F22, véalo ahí. Divido el máximo de estos dos, que es BUL, por 100. ¿Y cuánto vale alfa? Tangentes radianes de esto. Ojo, este alfa es el de la fórmula. Y este alfa es el de la rotación. Listo. ¿Esto es menor que 1 grado? Sí, esto es menor que 1 grado. Entonces, ¿qué tiene que decir aquí? ¿Qué cumple? ¿Qué tiene que decir esto aquí? Mire. Punto triple 4, no, punto 4013. Entonces eso es menor que 1. Ahora, ya les voy a enseñar otra cosita que chequea el GO5, que también lo tengo ahí para chequearlo. ¿Cuál es el máximo? Si usted me dice, no, vea, es que
El mío es un edificio en pórticos de concreto. Vea, lo máximo que se puede asentar es 1.66, que es la luz. La luz de 5 metros sobre 300. Entonces 5 sobre 300 da 1.66. Ah, no, pero venga, cámbieme eso. Entonces, cambiémoslo pues. ¿Usted qué quiere? Ah, que es un edificio de estructura metálica. Ah, vea. Se puede asentar 3.125. ¿Sigue cumpliendo? Sí, sigue cumpliendo. Ah, no, que es mampostería. Ah, bueno, entonces mampostería es 0.5. Sigue cumpliendo, vea. ¿Sí? Entonces esto se lo calcula inmediatamente, usted haga el cambio, vea. Muros con carga, vea, ve. Vea. Pero si usted le dice, no, esto es 1.66, vea. Bueno, porque estos están conectados. Estos están conectados, que era más el otro, bueno. Aquí está, vea, C. Y aquí elijamos este C. Ah, este lo elegimos de C. Entonces, tiene esta pestaña tiene que ser la misma porque usted está calculando un solo edificio. O es en concreto, o es en mampostería, o es en estructura metálica. Bueno, lo que sea. Y estos valores de acá, vamos a ponerlos en verde, que son los calculados. Esos valores de acá tienen que ser menores que estos valores de acá. Que estos valores, vea, tienen que ser menores. ¿Son menores? Sí, vea. Los estoy chequeando, vea. Cumple en X y cumple en Y. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay una teoría. Aquí pues están ya aquí ya están pues los cuadros metidos en las diapositivas. Aquí están las fórmulas de esto. Aquí están los resultados. El programa de GEO5 calcula una excentricidad que es 0.37b o 0.37l con respecto a la aplicación de la carga con respecto al punto del centro, con respecto al punto de la esquina, que eso es una ¿cómo es? El asentamiento debido a la carga por excentricidad. Entonces ellos lo chequean. Entonces dicen del GEO5, la rigidez de la estructura tiene una gran del suelo cimiento, claro, la interacción suelo-estructura tiene una gran influencia sobre el asentamiento. Esta rigidez se describe como K. Si K es mayor que 1, la cimentación se considera que es rígida y el asentamiento se calcula en virtud de un punto característico. Y dice que teóricamente ellos lo dicen, se encuentra a 0.37L o 0.37B desde el centro de la cimentación, donde L y B son las dimensiones de la cimentación. Si el coeficiente K es menor que 1, el asentamiento se calcula por el centro de la cimentación. Entonces, ¿qué están diciendo ahí? Ah, bueno, venga, miremos. Dije, ¿qué pasó? Ah, vea. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Es M9. ¿Qué es M9? Algo aquí. 1.40. Si M9 es igual a zapata rígida, entonces le coloco 0.37 por... o sea, le aplico esa rigidez en 0.37 por G9, que es el 1.40 de la fundación. ¿Y qué es M9? Ya vamos a mirar qué es M9. M9 es zapata rígida, véalo aquí. Entonces, le aplico el 0.37 y me da 0.51. Entonces, esa sería la excentricidad. Y esta excentricidad nos dice que el punto característico, si el coeficiente K es menor que 1, el asentamiento se calcula por el centro de la fundación. Pero este coeficiente K no lo estamos hallando acá, sino que estamos calculando la excentricidad. La excentricidad está a 51.8, está dentro de la fundación.
Y ese dentro de la fundación quiere decir que como estoy a 1.40, si yo cojo el centro, miren y verá lo que se va a aplicar acá. Pónganle cuidado, yo pongo acá. Perdón. Si yo tengo acá, esto es 1.40, aquí le voy a poner una línea. Si este es el centro de la fundación, entonces quiere decir que de acá a acá estoy a ¿cuánto? A 58 centímetros. Entonces estoy más tirado a la esquina porque esto de aquí a acá mide 70. Entonces ahí yo estoy aplicando esta formulación en la esquina, ¿sí? Y la rotación, pues la rotación sería en grados, esto sería en grados, corrijamos acá, esto sería en grados. Entonces, esta rotación sería en grados. Y esta rotación sigue siendo menor que 1, que un grado. Rotación de X en grados. Y rotación en Y en grados. Entonces, vemos que también de acuerdo al programa del GEO5, también está cumpliendo, ¿sí? Porque nosotros estamos diciendo que si a nosotros nos dio la rotación principal con respecto al punto del centro, o sea, que esta rotación con respecto a la esquina y al centro, que es la diferencial, nos da .013, pues, perdónenme un segundito. Bueno, vea. Entonces vamos a tratar de entender esto como lo estábamos explicando. Quiere decir que aquí a los 51.8 centímetros puede ocurrir la excentricidad. Entonces, simplemente quiere decir que en este punto de acá, perdón, se me voló, que en este puntico está ocurriendo la excentricidad a los 51 centímetros. Pero la rotación no es equivalente a 51 centímetros, no, ahí es el punto donde se está aplicando la rotación. Entonces, vamos a tratar de entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aquí, desde este punto acá, exagerando esto, y vamos a cambiarle de color, que este ángulo que viene acá, voy a tratar de nuevamente, que este ángulo que tiene acá, este ángulo, mejor veámoslo aquí en la gráfica, en la otra gráfica. Este ángulo vamos a mirarlo nuevamente. Este es el centro de la fundación. Entonces, si aquí me está ocurriendo a .58, a .58 centímetros, aquí le vamos a meter, y esto aquí es .58 metros, de una fundación que tiene ¿cuánto? De aquí a aquí tiene 0.70. Entonces usted no me puede decir a mí que esta aquí tiene 70, sí, tiene 70. Entonces no puede ser mayor el ángulo de rotación acá. Y en este punto tiene que ser el mismo, ¿cierto? Entonces simplemente que a los 58 estoy
estoy ejerciendo una excentricidad, estoy teniendo una excentricidad. Ahora, si usted me dice, no, pero es que por fórmula la rotación es este valor, no, esta rotación tiene que ser la misma, tiene que ser 0.013, porque está ocurriendo dentro de esta distancia, desde este centro, vea, desde el centro de la fundación. Claro, pues que aquí la están tomando con referencia al punto de esta otra esquina, pero realmente la debiera de ser así, ¿sí? Entonces, en estos 58 centímetros tenemos una rotación. Entonces, simplemente que esa rotación equivalente ahí, nosotros vamos a decir que a los 58 centímetros, si vamos a tomar este centro, debe ser proporcional, ¿cierto? Pero, como les digo, el ángulo tiene que ser el mismo. Entonces acá, esta rotación en grados tiene que ser el mismo ángulo que nos está dando por fórmula, porque nosotros no podemos tener una rotación diferente si está a la misma distancia, del, si está a la misma distancia, no, si está dentro de la misma zona, y la distancia se calcula con base a la misma fundación donde se presentó la rotación. Entonces, en eso sí quiero que quede claro. Aquí no hay que aplicar ninguna fórmula, aquí es el mismo ángulo, simplemente que la excentricidad aquí decimos que esta excentricidad se presenta dentro de la misma fundación, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos decir ahí. Y la rotación va a seguir siendo la misma porque está dentro de la misma zona de la fundación. Bueno, entonces, ya haciendo claridad en esto, ya teniendo la suficiente ilustración, ya sabemos que como la rotación de la fundación es menor que 1 grado y que los asentamientos nos dieron estos que son inferiores a los permitidos según colóquenle aquí la tabla H49-1, podemos decir que nuestra fundación no está en peligro y nuestro edificio no está en peligro de rotar. Ahora, me preguntaba un ingeniero compañero con el que estuvimos trabajando este tema, que entonces, ¿qué hace con las pilas? Muy sencillo. Usted con las pilas tiene que igualar los asentamientos. Espérese, yo busco aquí asentamientos en pilas. Acá. ¿Qué va a pasar acá? Las deformaciones en pilas, vea. En este cuadrito, se lo voy a explicar así por encima. Usted tiene que el Q máximo es igual a P sobre el área, ¿cierto? ¿Qué es el área de una pila? Pi de 2 sobre 4. Entonces usted tiene que despejar el diámetro mínimo. Despeja el diámetro mínimo y le da que esto es raíz de 4 veces la carga sobre pi por Q máximo. Entonces, si usted va a revisar los asentamientos diferenciales, mire que esto le está diciendo que el asentamiento es igual al coeficiente de compresibilidad por 0.79 por 4P sobre pi de 2 por D, que no es otra cosa que MB sobre P por D, porque 0.79 y por 4 sobre pi da 1. Y esto haría P, cancelo una D con una D y me da esto, ¿sí? Entonces,
Para asentamientos iguales, este coeficiente M sub B, que no es otra cosa que el coeficiente de compresibilidad por el diferencial de carga por P sobre D, tiene que ser mayor que el diámetro mínimo. Entonces, cuando usted programe su hoja, usted tiene que tener el M sub B y tiene que tener el asentamiento máximo calculado. En este caso fue de 1,54. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Yo digo, vea, punto 5, punto 8, 1,04, 1,54 que es el máximo y le aplico uno de 2. Aquí pongo la carga en kilonewtons y aquí calculo. ¿Sí? Redondeo. Entonces calculo esta fórmula, mire, el M sub B por P sobre delta. El M sub B, que es el M sub B, 0.015. Por P, que es esta que está en kilonewton, P6, que es de 360. Dividido C4, que es C4, C4, que es el asentamiento, dalo aquí, 0.50. Y eso lo divido por 101.97, que es el factor, y me da esto. Entonces, ¿qué pasa? Como lo tengo aquí en 0, como estoy redondeando con un solo dígito, si yo le pongo 1 me da 0.10. Entonces, imagínense, yo no puedo tener una pila mínimo de 10 centímetros. Lo mínimo es 1 metro. Entonces, yo simplemente la dejo acá en 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo el asentamiento máximo, mírelo acá, este es el máximo que tengo yo para esa cosa. Mire que con el máximo me está diciendo que yo necesito una pila de 0.1 metro. Entonces, si para este que es el mayor, que es el máximo, yo necesito una pila que al redondearla aquí, en vez de ponerle un decimal, lo pongo a que me redondee al entero mayor. Me dice que el entero mayor es 1 metro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que yo ya estoy controlando todos los asentamientos y que los asentamientos por debajo del mayor en una pila de 1 metro para una carga de 320 kilonewton, ¿qué va a pasar? Los va a controlar. Mire lo que pasa aquí tan bonito. Aquí tengo 2000 kilonewton. Voy a ponerle un 1. Ah, bueno, pero pongámoslo aquí, vea. En esta. Voy a ponerle un 1. Un 1. Me dice que aquí que para este asentamiento necesito una pila de 0.20. Pues yo no puedo poner pilas de 0.20. Entonces la pongo de 1 metro. Ahí me dio 1 metro. Vea. ¿Qué pasa aquí? Aquí vamos a volver a poner este como estaba, en 0. Por ejemplo, este me dice que 1.50 lo tengo en 1. Si le pongo en 0 me dice que es de 2. No. Yo ahí no puedo poner pilas de 2. Entonces ahí ya voy a 1. Me dice que para 5000. Que para 5000. Ojo pues. Kilonewton. En un asentamiento tan pequeño de 0.50. Yo voy a tener. Para la carga de 5000. Yo voy a necesitar una pila de diámetro 1,50. Sí, y es lógico. Mientras más pequeño el asentamiento, mayor va a ser el diámetro. Entonces, por eso aquí le estoy diciendo, cuando yo tengo un asentamiento de 1,54, si yo igualo todos los asentamientos a 1,54, yo puedo utilizar las pilas de 1 metro hasta una carga que aquí me cambia de 12.500 kilonewton, que no es otra cosa que 1.250 toneladas, que estos son los rangos más o menos que uno utiliza en los edificios de uno. Por ejemplo, aquí le va a poner el 1 y mire que también le da 1, pero aquí ya le di 1,2, porque si usted le pone 0 se le va a 2, pero acá se le va a 1 porque para 12.500 en un asentamiento máximo de 1,54, usted aquí necesitaría una pila de 1,20. Y aquí en las otras, en estas otras cargas que estoy haciendo aquí, que las voy a poner amarillas, quiere decir
que para este asentamiento mayor voy a necesitar me va a resistir hasta casi 10.000 con una pila de 1 metro. O sea, 10.000 kilonewtons son 1.000 toneladas. Que eso es algo normal dentro de un edificio de varios pisos, ¿cierto? Entonces, básicamente es esto. Eso es un repaso también. Ustedes deben de controlar los asentamientos máximos. En esta hoja, pues obviamente yo tengo aquí los cálculos para profundidades de estratos mayores. Esta profundidad aquí se viene, como esto es cada 50 centímetros. Aquí tengo del 10 al 38, 19, tengo como 10 metros. Y aquí se calculan los asentamientos también con esta fórmula que les mostré ahora también debajo de la superficie del área rectangular, pero aquí ya se le aplica la geométrica. Y aquí tenemos aquí podemos poner el asentamiento máximo a 1.54. Y aquí los B y los L de las muestrecitas, que son cada 100 centímetros, cada metro. Y aquí para alturas de 3 metros, del estrato 1 que viene a 3 metros, el otro está a 5.50, el otro a 7. Y con un MBI de 0.05, 0.01 y 0.01. Y entonces uno aquí coloca esos valores de acuerdo a las profundidades, coloca el MB, calcula el H lo va a hacer cada 100 centímetros, aquí también le puede poner cada 50, o sea que esto es para 19 metros, 28 metros está aquí, a 2800 centímetros, 28 metros. Y todo esto son fórmulas A, Z, MN, 1 sobre 1 más M2, todas las fórmulas. Y aquí le da el coeficiente de compresibilidad, este coeficiente de compresibilidad, mírelo acá. Es hasta la profundidad que usted necesita. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Está para 6 metros. 1.54. Entonces aquí el MB promedio es el promedio de estos que da 0.015. Y ese es el que vas a utilizar en la gráfica de la deformación. Válo aquí, 0.015, el asentamiento máximo. Que viene también del cálculo de asentamientos de acá, que es 1.54. Válo acá. Y la hojita está bien calculada y aquí ya determinadas los espesores de la pila mayor para que no hayan problemas. Aquí también la tengo con otro tipo de gráfica para otro edificio, pero eso es básicamente. Bueno, muchachos, yo espero que el tema haya sido de su agrado. Me pueden escribir al correo. Ya esta hoja de cálculo quedó perfeccionada. Por ahora no estoy como haciendo la venta de estas hojas todavía. Las voy a revisar. Pero me pueden escribir al correo cualquier duda. Ustedes la pueden programar también. Está muy fácil. Con el video lo pueden programar perfectamente. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Y espero que este video sí esté con mejor audición. Porque el video pasado no parece ser que presentó problemas en cuanto a la ¿cómo es que se llama? En cuanto al sonido, porque estaba en un centro comercial y tenía pues unos sonidos ahí. Voy a aplicar esta diapositiva para que nos quede, porque lo va a sacar la información de atrás. Esto lo vamos a borrar para que quede esta información que dice ahí atrás. Y bueno, sí, como les venía contando en el video anterior, me quedó el sonido por allá. Estaba en un centro comercial y hubo mucho sonido externo. Entonces más bien lo estoy repitiendo para que ustedes pues tengan un mejor audio y pues lo puedan estudiar. Esta parte que queda aquí atrás pues obviamente se va a ver acá, veanla acá. Entonces voy a quitarla. Vamos a quitar este cuadro y dejamos esta figurita sola. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.